Veamos el 11º vídeo de cálculo. Sucesiones y progresiones. Mira las siguientes sucesiones de números. 1, 4, 9, 16, 25. Y por otro lado, 1, 3, 6, 10, 15, puntos suspensivos. ¿Sería capaz de predecir el siguiente número de cada serie? Bien, tenemos un buen debate. Encontrar pautas en sucesiones numéricas es una labor cotidiana para cualquier investigador, ya que si lo consigue, le permitirá predecir resultados futuribles sobre series numéricas de fenómenos físicos. Por ejemplo, una de las cuestiones que más preocupa a la humanidad hoy en día es descubrir cómo evoluciona el calentamiento global del planeta. Y al respecto existen multitud de teorías. Gente que dice que es un calentamiento que crece linealmente y otros que dicen que exponencialmente. Esta señal te avisará de que se aproxima un cambio de pizarra. Si el vídeo va muy deprisa para tu gusto, pulsa el pause. Seguramente descubriste lo siguiente: que el número que seguía esta serie era 36, 49 y así podíamos seguir. Ya que quizá observaste que cada término se correspondía con el cuadrado de su ordinal. Es decir, que el término séptimo es 7 al cuadrado, que el término octavo será 8 al cuadrado y así podíamos continuar. Podemos observar aquí que el segundo es 2 al cuadrado, que el tercero es 3 al cuadrado. Y eso lo podríamos recoger con una fórmula. El término enésimo, a sub n, será n al cuadrado. Si fue así, encontraste una propiedad general de todos los términos que podemos formular, hallando lo que se llama el término general de la sucesión. En la otra sucesión, puede que descubriese que seguían los números 21, 28 y así podíamos seguir. Ya que quizás te fijaste en que cada término se conseguía sumándole su ordinal al anterior. ¿Qué significa esto? Pues que el término quinto resulta de sumarle 5 al término anterior. Fíjate, el primer término era 1, el segundo término era el anterior 1 más 2, el tercer término era 3, que era el término anterior, sumándole 3, porque es el término tercero, y así podíamos seguir. Y podríamos sacar la siguiente regla, que cada término a su n es igual al anterior a su n menos 1 más n. Podríamos obtener esta fórmula de forma recurrente. Es una sucesión recurrente. Pero es también posible que te fijases en lo siguiente: que en la sucesión de arriba, el primer término era 1 y que cada término a su n era igual al anterior a su n menos 1 sumándole 2n menos 1. Es decir, que la primera sucesión también era recurrente. Por ejemplo, si vemos que aquí el término sexto es 36, podemos observar que si le sumo 2 por 6, 12, menos 1, 11, si le sumo 11 al término anterior, 25, también obtengo 36. Podemos tener de forma con el término general o con esta fórmula que hemos tenido ahora de sucesión recurrente. Pero es que abajo pasa algo parecido. Porque puede
que hubiese advertido que el término enésimo, a sub n, era igual al producto de n por n más 1 partido 2. Es decir, que podemos sacar el término general de la sucesión de abajo. Vamos a comprobarlo. El término sexto es 21. Pues podemos comprobar que 6 por 7 partido 2 es 42 entre 2. Efectivamente, la fórmula funciona. Tenemos el término general de la sucesión de abajo. Tu intuición tiene multitud de caminos para explorar. Algunas veces encontraremos el término general y otras veces encontraremos el término recurrente. Tengo un ejemplo. En las sucesiones recurrentes pueden intervenir varios términos anteriores. Por ejemplo, en esta sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Encuentras la relación? Esta es la famosa sucesión de Fibonacci, muy famosa por estar presente en multitud de fenómenos naturales. Los dos primeros términos valen 1. A partir de ahí, los siguientes son la suma de los dos anteriores. Bueno, la definiríamos así. Tendríamos que definir los dos primeros términos, a sub 1 y a sub 2. Y a partir de ahí, cada término a sub n es igual a sub n menos 1, el anterior, más a sub n menos 2, el anterior del anterior. Es una sucesión recurrente. Y en este caso, como en muchos otros, encontrar el término general no es tarea fácil. Podemos comprobar que 8 es 3 más 5, que 13 es 5 más 8, y así podríamos descubrir que el siguiente término será 8 más 13, que es 21, y el siguiente sería 13 más 21, que sería 34. Veamos otra serie. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Parece que va alternando el 1 y el menos 1. Esta sencilla sucesión refleja cómo afecta el exponente, si es par o no lo es, a la base menos 1. Fijaros que el término general más sencillo tiene a sub n es igual a menos 1 elevado a n. Y sabemos que si n es par, ese signo de la base se anulará. Pero fíjate también en otra cosa. El término primero es menos 1 y cada término es igual al opuesto del anterior. No deja de ser también una sucesión recurrente. Escribe los 6 primeros términos de las siguientes sucesiones. Hagamos un ejercicio. Aquí a la izquierda tenemos a sub n igual a 3n al cuadrado menos 12. Y aquí a la derecha tenemos que el primer término es menos 10 y que cada término a sub n será igual a 2 menos el término anterior, a sub n menos 1. A la izquierda tenemos el término general. Resulta tan fácil ir obteniendo los términos como obtener las imágenes de una función. Simplemente hay que ir sustituyendo la n por el número deseado. A sub 1 es 3 por 1 al cuadrado menos 12. 1 al cuadrado es 1. Así que tenemos 3 menos 12 que es menos 9. A sub 2 es 3 por 2 al cuadrado menos 12. Pues tendremos 3 por 4, 12 menos 12, pues tendremos 0. Si tenemos el término general, podemos hallar cualquier término de la serie sin necesidad de hacerlo en orden. Podríamos haber empezado obteniendo a sub 6,
el sexto término directamente. Aquí vemos 27 menos 12 es 15, el tercer término. El cuarto término será 3 por 4 al cuadrado, que es 16, menos 12. 48 menos 12, 36. El quinto término será 3 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Así que tenemos 3 por 25 menos 12, 75 menos 12, 63. Y el sexto término, 3 por 6 al cuadrado, que es 36, menos 12. 3 por 36 es 108, 108 menos 12, 96. Pero a la derecha tenemos una sucesión recurrente y por lo tanto para obtener cada valor necesitaremos el anterior. Por lo tanto tenemos que ir en orden y con cada valor vamos consiguiendo el siguiente. Primero nos viene definido, pero no podríamos empezar a trabajar. Pues sí que todos los demás términos serán fruto de restarle al número 2 el término anterior. A 2 le resto menos 10 para obtener el segundo término. Menos menos más, pues hemos tenido 12. Ahora el tercer término, a 2 le restaremos 12. Y curiosamente volvemos a tener menos 10. El primer término. ¿Esto qué va a provocar? Pues que ahora cuando vaya a obtener el cuarto término, voy a hacer la misma cuenta que hice para obtener el segundo. Y ahora para obtener el siguiente término, el quinto, a 2 le voy a restar 12, que es lo mismo que hice con el tercer término. Así que esta serie, en esta sucesión, descubrimos que todos los términos pares van a valer 12 y todos los términos impares van a valer menos 10. Bien, nosotros vamos a prestar una especial atención a dos tipos de sucesiones muy comunes: las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. En las progresiones aritméticas, cada término se consigue sumando una cantidad fija al anterior. En las progresiones geométricas, cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija. Pasemos a ver ciertas fórmulas que rigen su comportamiento. Son muy comunes este tipo de sucesiones, por eso las vamos a trabajar a fondo. Veamos una progresión aritmética. 4, 7, 10, 13, 16, 19. Bien, observamos que cada término se consigue sumando 3 al anterior. Por lo tanto, aquí vemos que el primer término es 4 y que cada término se consigue sumando el anterior más 3. Sumándole 3 al anterior. Bien, para llegar al quinto término desde el primero, tenemos que sumar 3 4 veces. Bien, pues el término quinto es el término primero más 4 veces 3. También observamos que si voy del tercero al séptimo, también pasa lo mismo. Y sumas 4 veces 3 porque son 4 saltos hacia adelante. Curioso. ¿Veis cómo los índices 5 menos 1 es 4 y 7 menos 3 es 4 también? Pero algo más curioso aún. Mira, aquí tenemos la suma de los 6 primeros términos. Y se los vuelvo a sumar, pero en orden invertido. Así que tenemos 2 veces la suma de los 6 primeros números. Fíjate, sumando por pareja, tenemos 6 veces la suma del primero y del sexto.
Si sumo los 6 primeros términos 2 veces, obtengo la suma del primero y del sexto 6 veces. Pues con todo esto que hemos observado, vamos a extraer unas cuantas fórmulas que nos serán muy útiles para trabajar las progresiones aritméticas. Sea D la diferencia, la cantidad fija que sumamos a un término para obtener el siguiente. Bien, ¿por qué se le llama la diferencia? Porque si te fijas en la progresión que tenemos de ejemplo, si a cada término le restamos el anterior, siempre tenemos esa cantidad fija que es 3. 7 menos 4 es 3, 10 menos 7 es 3, 13 menos 10 es 3. Por eso se le llama la diferencia, porque es la constante entre cada término y el anterior. La diferencia constante. Bien, pues con las propiedades que hemos visto anteriormente vamos a sacar la siguiente fórmula. La primera es que es una sucesión recurrente, porque cada término es igual al anterior más d. Luego tenemos la fórmula del término general. Y es que cualquier término a su n es fruto de sumarle al primer término, a su 1, la diferencia n-1 veces, es decir, d por n-1. A su n es igual al término primero más d por n-1. La fórmula que vamos a llamar del salto, muy parecida a la anterior. El término a su n es igual al término a su m más d por n menos m. Y esto significa que para saltar del término m al n, le sumaremos n menos m por d, d n menos m veces. Por último, tenemos la fórmula de la suma, que nos dice que la suma de los n primeros términos es n veces el primer término más el término enésimo partido 2. Algo que ya vimos en el ejemplo anterior y que funciona con todas las progresiones aritméticas. Ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. Sea la sucesión menos 12, menos 5, 2, 9, 16, 23, 30. ¿Observas ya cuál es la diferencia? ¿Es una progresión aritmética? Pues sí, ya que podemos observar que la diferencia entre cada término y el anterior siempre es una constante. A 9 le resto 2, a 16 le resto 9, todas esas restas dan 7. Por lo tanto, la diferencia es constante, por tanto es una progresión aritmética. Ya tenemos d que vale 7 y el primer término, por lo tanto lo tenemos muy fácil para hallar el término general. A su n es el primer término, que es menos 12, más d, que es 7, por n menos 1. Si aquí aplicamos la distributiva, 7 por n es 7n, 7 por menos 1 es menos 7, ahora podemos ordenar y reducir. Menos 12 menos 7 es menos 19. Se nos ha quedado una fórmula muy sencilla. A su n es igual a 7n menos 19. Bueno, si la presentamos ordenada y reducida, será mucho más fácil aplicarla para obtener términos. Ahora nos piden que hallemos la suma de los 36 primeros términos. Pues para aplicar la fórmula necesito el término 36. Pues como tenemos arriba la fórmula ordenada y reducida, es 7 por 36 menos 19. Y eso da 233. Pues ya lo tengo todo para aplicar la fórmula. La suma de los 36 primeros términos es 36, que multiplica a la suma del primero, que es menos 12, y el término 36, que es 233.
todo partido 2. Y ese cálculo nos da 3.978. Si no tenemos nada que hacer, podemos calcular esos 36 primeros términos a base de sumar 7 con paciencia y luego sumarlos. Y veremos que funciona perfectamente. Mucho mejor emplear la fórmula, por supuesto. Bien, otro ejercicio. Si el cuarto término de una progresión aritmética es 20 y el octavo es menos 4, vamos allá al término general. Pues bien, si aplicamos la fórmula del salto para n igual a 8 y m igual a 4, tenemos que el término octavo, que nos dicen que es menos 4, es igual al término cuarto, que nos dicen que es 20, más d por 8 menos 4. Y bueno, 8 menos 4 es 4, despejamos d, el 20 pasa restando al otro lado, y tenemos que menos 24 es igual a 4d, por lo tanto d es igual a menos 24 entre 4, que es menos 6. Vamos a aplicar esa misma fórmula para obtener el término primero, que será igual al término cuarto, que es 20, menos 6, que es la diferencia, que ya la hemos tenido, por 1 menos 4. En esta ocasión hemos cambiado n y m por 1 y 4. Y eso es 20, menos 6 por menos 3 es 18 positivo, eso es 38. Así que ya teniendo el término primero y la diferencia, podemos obtener el término general, que es 38, que es el término primero, más la diferencia, que es menos 6, por lo tanto más menos menos 6 por n menos 1. Aplico otra vez la distributiva para ordenar y reducir y tengo menos 6n más 44. Llegado a este punto, sería bueno que comprobásemos que el resultado es coherente con lo que teníamos en el enunciado. Nos dice que el cuarto término es 20, menos 6 por 4 es menos 24, menos 24 más 44 efectivamente da 20. Y tenemos en el enunciado que el octavo término es menos 4, menos 6 por 8 es menos 48, al sumarle 44 efectivamente obtenemos menos 4. O sea que esta fórmula que hemos tenido es coherente con los dos resultados que nos facilitan en el enunciado. Podemos seguir para adelante. Haya la suma desde el décimo término hasta el vigésimo. Bien, pues lo que vamos a hacer es restarle a la suma de los 20 primeros la suma de los 9 primeros términos. ¿Vale? Pues no incluimos aquí el 10, el décimo, porque el décimo queremos sumarlo con los restantes. Pues para aplicar esta fórmula necesito los términos vigésimo y noveno. Como tengo el término general, hasta sustituir el término vigésimo es menos 6 por 20 más 44, 44 menos 120, menos 76. Y el término noveno es menos 6 por 9 más 44. Y esto es 44 menos 54 menos 10. Pues ya tengo todo lo que necesito para calcular la suma de los 20 primeros y restarle la suma de los 9 primeros. Que será 20 por el primer término, que es 38, le sumo menos 76 y divido entre 2, son la suma de los 20 primeros, y le restaré 9 por el primer término 38, le sumo el noveno, que es menos 10, partido 2. Todos esos cálculos nos dan menos 848. Pues bien, vamos a ver una progresión geométrica, a ver cómo se comporta. Aquí tenemos
3, 6, 12, 24. Cada término se consigue multiplicando por 2 el anterior. Es decir, el primer término es 3 y podemos observar que el término enésimo es fruto de multiplicar por 2 el término anterior, 2 por a sub n menos 1. Y bien, si voy a buscar el término quinto desde el primero, tendré que multiplicar por 2 4 veces. Tiene un comportamiento parecido a las progresiones aritméticas, solo que en esta ocasión, en vez de sumar 4 veces 2, multiplicamos por 2 4 veces, por 2 elevado a 4. Y si voy del tercero al séptimo, si desde el término tercero, que es 12, quiero hallar el séptimo, multiplicaré por 2 4 veces también, porque son 4 saltos hacia adelante. Pues bien, observa también, qué curiosidad. Si multiplico por 2 la suma de los 4 primeros términos, obtengo los 4 siguientes, porque he multiplicado por la razón. Si ahora cojo y le resto la suma de los 4 primeros, ¿vale? Observo que a la izquierda tengo la suma de los 4 primeros términos, 2 veces una cosa menos esa cosa es una vez. Y ahora aquí, anulando, un 12 sumando, un 12 restando, un 24 sumando, un 24 restando, lo que he obtenido es el quinto término menos el primero. Si sumo los 4 primeros números, tengo el quinto menos el primero. Qué curioso. Vamos a intentar extender todas esas propiedades a fórmulas generales que nos permitan trabajar con las progresiones geométricas de una manera más fácil. Bien, R vamos a llamar a la razón, a esa cantidad fija que multiplicamos para obtener el siguiente término. ¿Por qué se le llama razón ahora? Razón es un sinónimo de cociente. Si te fijas en el ejemplo que tenemos, 6 entre 3 es 2, 12 entre 6 es 2, 24 entre 12 es 2. La razón, el cociente entre cada término y el anterior, siempre es constante y es 2. Por eso se le llama razón, ¿vale? Aunque en la práctica a nosotros nos resulte más sencillo pensar de izquierda a derecha, es decir, que multiplico por 2 para obtener el término siguiente. Es una sucesión recurrente, las progresiones geométricas son unas sucesiones recurrentes y cada término a su n se consigue multiplicando por la razón el anterior. Tienen un término general muy sencillo, que es que el término enésimo se consigue multiplicando el primero por r n-1 veces, es decir, por r elevado a n-1. Tenemos también una fórmula que llamaremos de salto, que nos dice que para conseguir el término a sub n, multiplicamos a sub m por r n menos m veces. A sub m por r elevado a n menos m. Tenemos también una fórmula de la suma que nos dice que la suma de los n primeros términos es el término primero a sub 1 por r elevado a n menos 1. Todo partido la razón menos 1. Y curiosamente, en estos casos particulares de las progresiones geométricas, si esa razón en valor absoluto es menor que 1, es decir, si esa razón es mayor que menos 1, pero es menor que 1, si es un valor entre menos 1, 1, sin alcanzar ninguno de los extremos, tenemos que la suma de todos los términos de la progresión geométrica, la suma ilimitada, resulta el término primero a sub 1 partido 1 menos r. Al ser la razón un número entre 1 y menos 1, al multiplicar obtendremos cada vez valores más pequeños y podremos permitirnos el lujo de sumarlos todos. Pues vamos a hacer un ejercicio. Aquí vemos la siguiente sucesión: menos un tercio, 1, menos 3. ¿Es una progresión geométrica?
Sí, ya que si divido cada término entre el anterior, observo, como hemos dicho antes, que la razón siempre es constante y siempre vale menos 3. La razón entre sus términos consecutivos siempre es constante. Fíjate que cuando hay esa alternancia de signos en una progresión geométrica, siempre obtendremos una razón negativa. Halla el término general de la progresión. Bueno, pues si ya sabemos que la razón es menos 3, pues será el término primero, menos 1/3, por la razón que es menos 3, elevado a n-1. Aquí no podemos hacer la distributiva, pero lo que sí podemos es separar ese exponente n-1 como el cociente de dos potencias. Menos 3 elevado a n partido menos 3 elevado a 1. Ya que le estamos restando 1 a n en el exponente, separamos la potencia, esa diferencia de exponentes, en un cociente de potencia. Y ahora, multiplicando arriba y abajo y pasando ese signo menos por menos más, tenemos menos 3 elevado a n partido 9. Que también podríamos expresar como menos 3 elevado a n partido menos 3 al cuadrado y haber dejado como una única potencia menos 3 elevado a n menos 2. El hecho de dejar la n sola es un intento de facilitar la fórmula y ya es cuestión de gusto. Halla la suma de los 8 primeros términos. Pues para aplicar la fórmula no necesito el término octavo ahora en esta ocasión. Sería el término primero, menos 1/3, por la razón elevado a 8 menos 1, partido la razón menos 1. Menos 3 menos 1. Todos esos cálculos dan 546,6 periódicos. Podemos calcular en esta ocasión, como no nos han pedido mucho, podemos calcular los 8 primeros términos y sumarlos manualmente. Y podemos observar que efectivamente nos sale 546,6 periódicos. Pero bueno, es mucho más efectivo aplicar la fórmula. Otro ejercicio. Si el cuarto término de una progresión geométrica es 6 y el séptimo es menos 0,75, halla el término general. Pues bueno, en esta ocasión, cuando nos dan dos términos cualesquiera de una progresión, hacemos igual que hicimos en el ejercicio anterior. La fórmula del salto nos servirá para hallar la razón, en este caso, en las progresiones, igual que en las progresiones aritméticas nos conseguimos sacar la diferencia. Si aplicamos la fórmula, el término séptimo es igual al término cuarto por la razón 3 veces, por r elevado a 7 menos 4. Bien, si despejamos r al cubo menos 0,75 partido 6, r será la raíz cúbica de esa fracción. La vamos a multiplicar por 100 arriba y abajo y luego simplificar, y todo eso queda menos 1/8. Y esa raíz cúbica es fácil de calcular. Raíz cúbica de menos 1, menos 1, raíz cúbica de 8, 2. Volvemos a aplicar la fórmula del salto para calcular el primer término. El primer término será igual a 6, el cuarto término, por la razón, en esta ocasión, elevado a 1 menos 4, tendremos 6 por menos 1 medio elevado a menos 3. Como ese exponente es negativo, le damos la vuelta a la fracción y se nos queda menos 2 partido 1 al cubo. El partido 1 es absurdo. Realizamos esos cálculos, tenemos menos 48 y ya tenemos a su n es igual al primer término menos 48 por la razón elevado a n menos 1. Si volvemos a aplicar la misma técnica que antes en el ejercicio anterior, separamos n y menos 1 como un cociente de potencia y ya realizando los cálculos tenemos 96 por menos 1 medio elevado a n. Ese exponente n
lo separamos arriba y abajo, el menos nos lo llevamos con el 2 mejor, 96 partido menos 2 elevado a n. Escribe los 10 primeros términos. Pues bueno, aquí tenemos el término primero. La razón es menos un medio, lo que equivale a que dividamos entre menos 2 para obtener los siguientes términos. Vale, y ya está. Entre menos 2, 6, entre menos 2, menos 3, entre menos 2, 3 medios, menos 3 cuartos. Como la razón es negativa, tendremos esa alternancia de signos. Y ahí tenemos los 10 primeros términos. Lo expresamos como fracciones, nos ahorramos las divisiones. Hay ya la suma de toda la progresión. En este caso, al ser la razón un número entre menos 1 y 1, podemos hacerlo. El término primero, partido 1 menos la razón, menos menos más, 1 más un medio, 3 medios. Y ahora productos extremos partido producto de medios, menos 96 partido 3, dividimos, que es divisible, menos 32. Y de hecho, podemos observar que si sumamos los 10 primeros términos que los tenemos arriba, ya conseguimos un resultado muy próximo a menos 32. Si te fijas, los 10 términos de arriba cada vez van siendo más pequeños. Y por eso ya al final la suma de los últimos, la suma de los infinitos últimos términos resulta casi insignificante al lado de los primeros. Por eso sumando los 10 primeros términos casi hemos tenido la suma de todos. Bueno, pues eso es todo. Los ejercicios de sucesiones son muy habituales en las pruebas de selección de personal, los famosos psicotécnicos. Dominarlos puede tener una gran recompensa en un futuro. Pues Matemáticas se despide.